Buenas tardes, vamos a hacer el análisis del documental Tire 10. Es un documental que se considera piedra angular del documental social en Hispanoamérica. Fue realizado a fines de los años 1950 y la versión final que conocemos hoy es de 1960, remasterizada en 2016. El documental empieza con los estadísticos de la ciudad de Santa Fe en una toma, como se ve ahí en la parte izquierda, una toma elevada, eh, con unas cifras grandilocuentes acompañadas por estas imágenes, cifras que hablan del progreso en la ciudad, en la urbe, y se va haciendo una lenta transición en la ribera del río Paraná, ribera que acoge en la periferia de la urbe a los protagonistas de Vive 10, personas que viven aislados del progreso en Villas Miseria. Este progreso que se concentraría en los residentes propiamente del centro urbano y donde el tren es uno de los vínculos con la civilización. Es en las vías del tren donde las niñas y niños ejercen una mendicidad acrobática corriendo junto a los vagones para que los pasajeros arrojen monedas de 10 céntimos al son de la frase que titula el documental: Tire 10, tira 10. Ya en cuanto al análisis, creo que el documental principalmente pone en el centro de mira, cuestiona dos conceptos: el concepto de progreso para quién, progreso para qué y con qué costo humano, porque como lo decía Albornoz y García en 2011, los problemas sociales entran en el escenario como problemáticas a partir del surgimiento de la sociedad moderna capitalista y principalmente por una falta de cohesión en la comunidad. Y de manera paralela, como podemos ver en la imagen, se cuestionaría el concepto de humanidad. Dicho concepto se define de manera incluso contradictoria y puede entenderse como capacidad de empatía y sensibilidad para con los de la propia especie, pero finalmente se tornaría en un concepto gaseoso, vago, incluso desde lo biológico, como nos indicaría la investigadora Barbosa de Magaláes en el 2009. Esto indagando un poquito más en la profundidad de dicho concepto. El discurso del documental nos introduce en dicha villa miseria o tugurio, favela, chabola, como se quiera llamar, donde está reunida esta población que llega ahí a fuerza de necesidad y que está fuera de todos los órdenes sociales, pero no de la necesidad humana. En esta época en donde pues, los obreros despojados de su tierra y medios de producción tienen que concentrarse en las ciudades para sobrevivir. Esto en voz de Juan Esquivel, que es el señor que aparece en la parte derecha. Dice, comillas: nosotros construimos los más grandes edificios de la ciudad, no podemos ni siquiera levantar un rancho. Cierro comillas. Y es que las viviendas que se muestran en las imágenes, como se ve, pues van en grados de calidad, dignidad e improvisación que varían dentro de lo negativo. De ahí en adelante, las condiciones materiales de vida de dicha periferia se denotan en el documental: no tienen acueducto ni alcantarillado, hay ausencia de vías, no hay un ordenamiento territorial, mucho menos una planificación urbana. Cada núcleo familiar, porque son proletarios de pleno uso, es decir, son parejas que tienen hijos prole y se organizan lo mejor que pueden en medio de la pobreza monetaria y las enfermedades, porque por estas dificultades muchas veces se ven expuestos a, como le pasa a una, pérdida de fuerza en su mano, a otro niño que pierde capacidad cognitiva por un accidente. Pues todas estas personas con todas esas dificultades pues buscan darle sustento a su familia en el día a día, ¿no? Y pues tenemos que el punto álgido son las personas, especialmente niños, los pequeños en la parte de arriba, ya niños más grandes en la parte de abajo, ¿no? En las condiciones en las que viven. Y pues el punto álgido del relato se lograría con el suceso del que todos los entrevistados hablan, el Tire 10, ¿no? Como esta fuente de abundancia
que han tenido las familias gracias al esfuerzo de los niños que están en la parte izquierda, como lo pueden ver ahí corriendo junto al tren. El documental buscaría mostrar todos los ángulos y da las versiones de los involucrados, como son los propios operadores del ferrocarril, los pasajeros y pues obviamente de los niños. Las tomas desde el vagón del tren muestran el fenómeno de la mendicidad, con tomas y narración que dan cuenta de las actitudes de todos los involucrados nuevamente, cómo se ejerce esta actividad, ¿no? Y donde pues estos niños están en unas vías del tren que pasan a 6 metros del piso y pues tienen que cuidar de que no, pues incluso pueden caer y morir aplastados por el mismo tren, ¿no? Y donde accidentes de caídas ya han sucedido antes, ¿no? Y donde esta toma final resumiría muy bien el documental, ¿no? Una madre y su hijo, la madre que tiene pues esperanza de poderle dar lo mejor a su hijo, y pues de este niño que está cobijado por las manos de su madre, ¿no? Donde lo principal de esta toma final es la mirada que nos devuelven aquellos que viven en estas periferias, estos humanos de la periferia, que en medio de las dificultades viven, dificultades que con certeza muchos de los que cómodamente hacemos la tarea de la universidad no quisiéramos vivir aunque nos pagaran muy bien. Y la pregunta que esta mirada nos dejan es, ¿seguiríamos ignorando la mirada del otro ser humano? Y en cuanto a la crítica y opinión, pues tenemos que el documental visibiliza esta situación. Es una situación que sigue existiendo en tal vez tugurios más sofisticados que los antiguos, pero igualmente tugurios. Como pueden ver, las imágenes de la derecha son imágenes de Bogotá, modernas, actuales, y las de la izquierda son las de esta Villa Miseria en Santa Fe, Argentina. Y pues el desplazamiento, la pobreza y vulnerabilidad de quien llega sin recursos a una ciudad existen hoy en día. Es una situación en la que mis bisabuelos estuvieron cuando les quemaron sus cultivos y los echaron de sus tierras, cogieron sus cositas que pudieron llevar, salvaron sus vidas y comenzaron con 8 hijos en una ciudad desconocida. Y pues en contraste, los que tenemos la fortuna de vivir en la comodidad de una vivienda urbana, pues estamos muy ocupados en nuestra propia supervivencia también, como para articularnos y atender debidamente a aquellos que viven en las afueras de lo humano urbano, y solamente nos queremos servir de aquellos humanos periféricos cuando nuestra necesidad no lo permita, ¿no? Tal como le pasa tal vez a un mendicante canino en el comedor de la plaza, los humanos de la periferia pululan los espacios comunes que tienen con los humanos urbanos de las ciudades, que en el caso de Tire 10, este espacio son las vías del tren, y las niñas y niños que gritan Tire 10 se encuentran con los pasajeros del tren, se toleran mutuamente desde las necesidades de cada uno, es el fenómeno que se da, ¿no? Ya para ir terminando, retomando la actitud del pasajero con el cigarrillo que mira la villa, este personaje pone en palabras la meritocracia posmoderna, abro comillas. Esta gente vive así porque no quiere trabajar, cierro comillas. Como si las casi 2.500 horas anuales que trabaja en promedio un empleado colombiano, como pueden ver en la estadística o estadística oficial de la OCDE, las casi 2.500 horas anuales que trabaja en promedio un empleado colombiano lo hiciera más rico que uno alemán, que en el mismo promedio no llega a 1.400 horas de trabajo anual. Perdón. Y lo que me queda aquí, pues es una reflexión, ¿no? Es esta actitud de ignorar y tolerar intermitentemente a los hombres y mujeres de las periferias sostenible en el tiempo. No creo. El esclavismo justificado por los griegos clásicos y usado en la Roma imperial se rompió bajo los garrotes bárbaros, por poner un ejemplo. Y considero que toda forma de opresión social destruye el tejido social. Y desde nuestro punto de vista, ser humano significa pensar en el otro y en la comunidad. Muchas gracias.